Buenos días a todos. Realmente es un orgullo darle la bienvenida a tan distinguidas personalidades, autoridades, a todos los que hoy están acercándose a la casa, que está cumpliendo la función y la misión que la gobernadora María Eugenia Vidal y que nuestro ministro Federico Salvay nos ha propuesto, que es una casa cerca del vecino, cerca de la cultura, cerca de los temas que son clave para la sociedad y sobre todo para la provincia de Buenos Aires. Es solamente eso, agradecerles por haber elegido la casa para este evento, darles la bienvenida y nada más. Muchísimas gracias y más que bienvenidos. La CIM agradece al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires la oportunidad de participar en este debate abierto sobre un nuevo paradigma de justicia en la sociedad del futuro. Y los y las felicita por este importante espacio que seguramente contribuirá a la creación de un nuevo modelo de justicia desde un enfoque de género y derechos humanos, lo que sin duda traerá como resultado más derechos para más personas. Hace ya 20 años, los Estados de las Américas dieron el enorme paso de aprobar en la OEA la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belén do Pará. Hoy, 32 de los 34 miembros de la OEA la han ratificado y están comprometidos a adoptar, sin dilaciones, medidas para proteger a las mujeres, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas. A partir de esta pionera convención, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha ido desarrollando progresivamente los contenidos doctrinales y los estándares jurídicos para la interpretación de las obligaciones derivadas de la Convención. Mencionamos en particular los casos de María da Peña contra Brasil, donde se reconoció la existencia de un vínculo estrecho entre los problemas de discriminación y violencia contra las mujeres y la perpetuación de las raíces que los mantienen en la violencia. González y otras, o conocido como Campo Algodonero, contra México, donde se reforzó la obligación inmediata de los estados de actuar con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. También mencionamos Penal Miguel de Castro contra Perú y Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega contra México, donde se estableció la calificación jurídica de la violencia sexual como tortura cuando es cometida por agentes estatales. Como lo indica el segundo informe del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, MESECBI, se han logrado importantes avances en la respuesta a la violencia de género. 29 países han adaptado su legislación nacional a la mayoría de las disposiciones de la Convención. 8 países cuentan ya con leyes integrales que armonizan plenamente con la Convención y dejan en segundo plano el concepto de violencia intrafamiliar o doméstica para abarcar la violencia que viven las mujeres en el ámbito público, incluyendo las escuelas, los centros de salud y el trabajo. 9 estados tienen leyes que reconocen la diversidad de las mujeres como su origen étnico, preferencias sexuales o condiciones de discapacidad, entre otros aspectos. Todos los países cuentan con albergues o refugios para mujeres víctimas de violencia, líneas de emergencia, asistencia legal gratuita y campañas de información y sensibilización sobre el tema, aunque la disponibilidad y amplitud de estos servicios varía mucho de un país a otro. Sin embargo, y como también lo destaca el segundo informe, la realidad sigue siendo dramática. Hace 20 años, 1 de cada 3 mujeres podía esperar ser víctima de la violencia en algún momento de su vida. Hoy, esta inquietante cifra se mantiene invariable y en algunas regiones específicas ha llegado a 1 de cada 2 mujeres. 24 países todavía limitan la definición y el alcance de sus leyes contra la violencia al ámbito privado, dejando de lado importantes y prevalentes manifestaciones de esta violencia. Los patrones estereotipados de género profundizan las relaciones desiguales de poder y forman parte de nuestro discurso simbólico, tanto en las normas sociales como en los medios de comunicación. Así también,
Las mujeres todavía no tienen garantizados sus derechos a decidir, ejercer y controlar su sexualidad y su función reproductiva en condiciones de igualdad con los hombres y libres de discriminación, prejuicios y violencia. Persisten obstáculos para evaluar el grado de avance en el cumplimiento de la Convención por los estados. Hay una gran falta de información sobre la asignación del presupuesto público para la prevención, la atención y la sanción de la violencia. Pero no debemos perder de vista las señales alentadoras de avance en el tema, resultado en gran parte del avance de las mujeres en posiciones de liderazgo y de toma de decisiones. El reciente fallo de la Corte Penal Internacional del 21 de marzo nos genera esperanza. En este fallo se declaró culpable al ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, por crímenes de guerra cometidos por las milicias entre 2002 y 2003, entre ellos utilizar la violación contra las mujeres como un arma de guerra. Es la primera vez que se usa este delito. Este es sin duda un avance en la construcción de un nuevo modelo de justicia basado en su impartición desde un enfoque de derecho y de género. Para concluir, citaré al secretario general de la OEA, Luis Almagro. La erradicación de la violencia contra la mujer requiere del compromiso de la sociedad entera, del gobierno a través de los sectores de educación, desarrollo y seguridad, y de los mecanismos de apoyo a las mujeres, así como de los medios de comunicación públicos y privados, las agencias de publicidad, el sector privado y las empresas y asociaciones, y por supuesto de un actor central que es la sociedad civil, en la tarea de cuestionar los roles de género vigentes y plantear un nuevo paradigma donde tanto hombres como mujeres podamos convivir en condiciones de igualdad y justicia y sin violencia. Fin de la cita. Les deseo mucha suerte en este ciclo de conferencias y muchas gracias. Buenos días. Es un honor, un orgullo y una satisfacción participar, promover este encuentro que como tal funda un campo de posibilidad, un intercambio, un entreveramiento de ámbitos enriquecedor en un tema de una sensibilidad muy particular. Es un eje de la gestión del gobierno de María Eugenia Vidal y a través del Ministerio de Justicia intentamos implementarlo, instalar, mantener, enriquecer con hondura, con la gravedad que tiene el tema, la cuestión de la vulnerabilidad y de la violencia de todo tipo, en particular la violencia de género. En este caso, de las tareas, algunas no tan estimulantes, esta es sin duda la más estimulante, la que más nos entusiasma, la que más intentamos promover y generar. Y este primer encuentro, de una serie de muchos que vamos a tener a lo largo del año, marca y enfatiza esa línea de gestión, esa línea de política de Estado que pretendemos instaurar. Y en este debut, la verdad es que, insisto, no podía estar mejor acompañado. Aquí hay 3 mujeres que son una expresión elocuente de lo que el genio femenino es capaz de lograr y de demostrar. Las exposiciones van a tener lugar en el orden siguiente y quería tener el privilegio de presentarlas personalmente porque, insisto, son 3 ejemplos que enorgullecen este encuentro y a mí personalmente como Ministro de Justicia. En primer lugar, hará uso de la palabra la doctora Elena Inés Hayton. El currículum de la doctora Hayton, a quien conozco como jurista y como juez, tiene dimensiones homéricas y por lo tanto no voy a extenderme, pero sí voy a destacar que fue la primera mujer que ingresó en tiempos democráticos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la cual hoy es vicepresidente. Profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, publicista, autora de numerosos libros, una referente inexcusable en materia de derecho privado, pero además una activista, si cabe así llamarlo, por los derechos de la mujer,
estando a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica y de la base de datos de niños, niñas y adolescentes. Es integrante de la comisión que elaboró el proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los códigos civil y comercial de la Nación. Es doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Mendoza, es ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene premios importantísimos como el Human Rights Awards del año 2010, otorgado en el marco de la 10ª Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, y tiene una cantidad enorme de, como decía, de obras publicadas. Es una referente, como decía, inexcusable de todos los temas en los cuales ha intervenido. Le agradecemos muchísimo, Elena, su presencia aquí. En segundo lugar, tengo el honor de presentar a Fabiana Túñez, cuya mejor definición sería una activista comprometida por los derechos de las mujeres, públicamente desde el año 1994. Trabajó y trabaja activamente contra toda forma de violencia, abuso y discriminación hacia las mujeres, niñas y niños desde una perspectiva integral de los derechos humanos. Es actualmente presidenta del Consejo Nacional de Mujeres. También fundó la Casa del Encuentro, denominación muy emblemática, desde donde instaló la figura del femicidio en el debate y nos brindó los primeros números reales, las primeras estadísticas de este flagelo. Es vicepresidenta del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura porteña en 2012 e integra el Observatorio de Femicidios en Argentina de la Sociedad Civil Adriana Maricel Zambrano. Fabiana es además becaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y del Programa Internacional de Mujeres en Acción 2013. Finalmente, la licenciada Daniela Reich. Daniela es subsecretaria de Políticas de Género del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y es directora en ese ámbito, directora general de la Mujer, en la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Buenos Aires, también tiempo atrás. Es fue gerenta operativa del Programa de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es también una activa protagonista de este debate sustancial e insoslayable vinculada a la violencia de género y a la situación de la mujer en la sociedad. Yo les agradezco a las tres. Voy a tratar de actuar de moderador o de sintetizador, lo cual va a ser muy difícil por la calidad de las expositoras, y no me cabe sino reiterarles mi agradecimiento y el orgullo que siento por estar compartiendo con ustedes esta mesa. Es cierto que, y esto es una tragedia, el flagelo de la violencia contra la mujer es mundial, es absolutamente mundial, a tal punto que por eso los secretarios generales de las Naciones Unidas siempre se han alzado en contra de la violencia contra la mujer, en campañas, y esto no se reduce, como acá dijo Carmen Moreno, solamente al ámbito privado. Realmente en los lugares donde primero aparece, bueno, en realidad en el ámbito privado también desde que el mundo es mundo, pero donde se advierte más y tal vez había pasado desapercibido, fue en las guerras. Porque en toda guerra, cuando llegan los soldados y toman un pueblo, descansan en un pueblo, lo que sea, siempre toman a las mujeres como esclavas sexuales, las violan, las raptan, trabajo, o sea, para todo trabajo. Realmente hay una esclavitud de las mujeres y una violación permanente y además las vuelcan a la prostitución, etc. Todas las guerras han sido así y parece que era como un derecho al botín de guerra
que pasaba absolutamente desapercibido. Así debía ser y así era. Esto es como se notaba y como se sentía. Esto justamente, bueno, acá se habló de esta sentencia del Tribunal Penal Internacional, pero también ya en los juicios de la ex Yugoslavia, entre bosnios y serbios, ha habido condenas por violación y por llevar a la prostitución de 24 años, de 23 años, 18 años, 9 años, según los casos. O sea que esto ha habido, y yo creo que esas han sido las primeras condenas. Y acá en la Argentina, si bien en general, en la época del proceso, en esa época tan negra que hemos tenido, en los campos de concentración o centros clandestinos de detención, a las mujeres se las violaba también permanentemente, bueno, también a veces a los varones, pero realmente ha sido, y se lo caratulaba en general como tortura, o sea, era todo tortura, nada más. Pero hay algunas sentencias también en la Argentina que han ya, por violencia contra la mujer, por violencia sexual, han condenado. Digamos que se ha acumulado este delito aparte de los demás de tortura. Esto es muy relevante porque es todo un nuevo tema que, si bien, como digo, está desde siempre, ahora se empieza a notar y se empieza a hacer saber. Y se empieza a hacer saber que la mujer no es botín de guerra. Bueno, aparte de eso, vamos a hablar ahora un poco de lo nuestro, de lo interno en la Corte, quiero decir. En la Corte nosotros tenemos varios registros. Yo tengo el registro, que si bien esto no es de mujeres, el registro de acceso a justicia por la resolución alternativa de disputas, donde tenemos el registro de toda la Argentina, porque todas las cortes argentinas participan, me refiero a los registros o sea, el mapa, es un mapa de todo lo que en resolución alternativa se hace en los poderes judiciales. Está todo el país enganchado, porque nadie, aún el que no tenía nada, cuando yo empecé a hacer el mapa, nadie se quiso caer del mapa, así que todo el mundo hizo algo, sacó una ley, sacó una oficina, sacó algo. Bueno, eso en todo el país. Pero además, nosotros, con la ayuda de Eurosocial, hemos tenido la oportunidad que Argentina haya liderado el sistema, porque lo nuestro ha sido una de las buenas prácticas reconocidas, y entonces tenemos también el portal o mapa o portal latinoamericano, donde están todos los países en materia de resolución alternativa, excepto Cuba y Venezuela. Así que realmente esto es un logro argentino que nadie lo sabe, por eso, aunque esto sea de género, yo lo digo, porque me parece muy relevante que esto se conozca. Después tenemos algo que también es poco conocido, que justamente Menke lo mencionó, que es la base de datos de menores o la base de datos de niñas, niños y adolescentes. Yo acá voy teniendo, acá en la segunda fila, están quienes están a cargo, quienes colaboran conmigo en cada una de estas bases, así que eventualmente se les puede preguntar o algo. El doctor Roberto Sallese por la base de acceso a justicia, acá está por la base de menores Claudia Romano Dufo, después por la oficina de la mujer, María Delia Castañares y Analía Monferrer de la oficina de violencia doméstica. Son mis colaboradores en estas tareas. Bueno, tenemos, aparte del mapa de acceso, esta base, pero esta base, ¿por qué es importante con la provincia de Buenos Aires? Porque estamos enganchados con la provincia de Buenos Aires en un intercambio y el 48% de los niños, niñas o adolescentes que delinquen en la capital federal viven en Buenos Aires y también delinquen en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la comunicación entre jueces, la base justamente es para que no es pública para todo el mundo, es interna para que los jueces, los fiscales, etcétera. O sea, no la puede mirar cualquiera, esta base es interna. Pero esta base que también tienen que conocer
para la provincia y para nosotros es muy importante porque, como digo, la mitad de los chicos, el 48%, la mitad de los chicos que delinquen en Capital Federal también delinquen, de la provincia de Buenos Aires también delinquen en Capital Federal. Entonces, esto realmente es muy importante porque los jueces se comunican entre ellos y esto hace que puedan unificar criterios, penas, etc. Después, tenemos además, con la Oficina de la Mujer, el mapa de género. Se empezó con el mapa de género en los tribunales argentinos. Eso quiere decir la pirámide, cuántas mujeres y hombres, o mujeres y varones, hay en la justicia. Y bueno, tal vez haya inclusive más mujeres, pero cuando se va levantando la cúspide, hay pocas. Esto ya lo sabemos, ¿no es cierto? La Corte Suprema es un ejemplo, cortes provinciales también, hay cortes provinciales que todavía no tienen a una mujer, ni una. Bueno, después tenemos, esta de género, que también a su vez tiene la base latinoamericana, porque esto también, en toda Latinoamérica, hemos pasado nuestro mapa, es un mapa, una base de datos, un mapa de género, de los tribunales, y entonces también en Latinoamérica se aprovecha de nuestro know-how, todo hecho por la Corte Suprema Argentina. Después tenemos el registro de femicidios. La Casa del Encuentro tenía un registro privado que siempre era el único que existía, o por lo menos el más serio o el único serio que existía, y ahora nosotros hicimos uno que parte de otro lado, porque el de Fabiana partía de los casos publicados por las noticias del diario, o sea, era un observatorio de lo que se publicaba, y entonces ese caso iba a la base, digamos, pero corría los riesgos de repetir, porque a veces no se sabía si era el mismo caso o no, etc. Pero bueno, era muy bueno, era lo que había. Ahora nosotros, el que tenemos en la Corte, que lo empezamos el año pasado y relevó todo el 2014, es una base donde lo relevamos con los casos que están en los tribunales. O sea, todas las cortes del país, todos los tribunales del país nos mandaron los casos que estaban tramitando, los datos de los casos, que fueran femicidio o, aunque no caratulados como tal, que fueran muertes de mujeres por razón del género, por razón por los maridos, etc. Entonces, esto es otra base. Y coincide bastante, en cierta medida, con la de Fabiana. De cualquier manera, les voy a decir algo, que en el año 2014 hubo 225 muertes de mujeres. A ella le daba un poco más, pero igual de otro año, así que no sé. En el año 2014 hubo 225, pero a mí lo que más me apabulla de esto, lo que más me apabulla es los chicos que se quedaron sin madre, porque de esto hay en promedio, y haciendo la proyección, más de un chico y medio por cada muerta. O sea, que hay 225 mujeres, pero habría 341 hijos niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos de madre y que a lo mejor puede ser, muy probablemente, que al final queden con el padre, queden con el femicida, bueno, toda una situación realmente engorrosa con los abuelos, con el otro, en un hogar, bueno, donde puedan ir a parar, pobrecitos. Realmente esto es una tragedia. Para mí, la tragedia peor son estos chicos que se quedan así. Bueno, por ejemplo, en Santiago del Estero, por 9 mujeres había 16 hijos, fíjense, según la provincia, ¿no es cierto? En Santa Fe, por 8, 15 hijos. En Córdoba, por 11 víctimas, 31 hijos. Parece que es una provincia más prolífera, ¿no es cierto?, de niños, pero que justamente ahora son huérfanos. Bueno, esta es entonces la base de femicidios. Creemos que para junio, depende de la Oficina de la Mujer, creemos que para junio vamos a tener ya
la siguiente. Esta es 2014, para junio, porque esa la tuvimos a fin de año, porque recién empezamos a relevar a mitad de año, entonces también es más incompleta, porque los jueces todavía no sabían esto, porque nosotros después que ya empezaban a registrar, empezamos a pedir. Ahora este año ya están todos registrando, todos, porque ya, así que creemos que para junio vamos a tener ya el año, ¿no, María Delia? Para junio vamos a tener ya el registro de femicidios completo para el año 2015, con los casos que vienen de los tribunales. Bueno, después, aparte, estamos con el registro de trata. Este es nuevo, este está en construcción todavía, porque tenemos que ver con los jueces federales, la trata es un delito federal, tenemos que ver con los jueces federales cómo, digamos, cuáles, o sea, nosotros tenemos ya preparados muchos elementos que pueden computarse, pero hay que ver con los jueces cuáles son los que están en los expedientes, cuáles son los que convienen. No podemos hacer la base tan engorrosa que nadie la quiera llenar. Tiene que ser simple y fácil para que se cumpla el cometido de ir poniendo los datos. Porque ya sabemos, los jueces tienen mucho trabajo y si se les pide demasiado para llenar planillas, no las llenan. Así que hay que llenarlas, y eso es así. Vos lo sabés porque sos juez. Bueno, perdón, ahora no, ahora es ministro, pero toda la vida ha sido juez. Bueno, después tenemos la base de jurisprudencia de género, también de la Oficina de la Mujer, que es otra base, que es muy importante porque debe ser la única de jurisprudencia de género que hay en el país, y no sé en cuántas leguas a la redonda, porque realmente no conozco otra así que sea estrictamente de género. Después tenemos el registro de los capacitados por la Oficina de la Mujer, que son, o sea, gente de los tribunales capacitada. Si bien hemos capacitado alguno más, porque hemos capacitado un poquito del Senado, también hemos capacitado en otros países, porque esto se ha hecho, ¿no es cierto?, en varios países de Latinoamérica que nos han pedido, porque nosotros capacitamos formando replicadores que a su vez vuelven a capacitar, y entonces se hace realmente se va reproduciendo con los replicadores y los replicadores y los replicadores. Nosotros pensamos que todo el mundo tiene que estar en un momento dado, en todos los tribunales, capacitado en género. ¿Esto qué quiere decir? Conocer por lo menos el mínimo vocabulario, por lo menos de qué se trata, o sea, hay que concientizar. Creemos que la cultura es machista, pero que tal vez un poquito y de a poquito se pueda ir cambiando a través de esta concientización, de este conocimiento. Como ven ustedes, ya los diarios, esto ahora lo van a ver, ahora cuando pasemos a la Oficina de Violencia Doméstica. Entonces, después, tenemos esto, como digo, el mapa de capacitados, tenemos también en la Oficina de Violencia Doméstica otra base de datos. ¿Me olvidé alguna de la Oficina de la Mujer? No, la Oficina de Violencia Doméstica, que a su vez tenemos bien completo, absolutamente completo, el registro de casos de violencia doméstica denunciados en la oficina, ¿no? Porque hay mucho más, es la cifra negra que la que se denuncia, pero denunciados en la oficina desde los últimos 8 años y medio más o menos, ¿no? Estamos con 8 años y medio donde no hemos cerrado un minuto. Está abierta 24 horas, mañana, tarde, noche, sábado, domingo, feriado, no cerró nunca un minuto esta oficina. Bueno, en esta oficina tenemos la base, como digo, de la capital federal, tenemos también la relacionada con otra parte, digamos, que es algunas provincias, porque yo he firmado convenio con las 23 provincias. Entonces, si bien todas han firmado convenio, no todas han podido hacer OBDs. Parece que María Eugenia Vidal quiere hacer muchas en la provincia de Buenos Aires. Por eso, además, quiere capacitación de la Oficina de Mujeres, lo que más le interesa tal vez, formar replicadores. En la provincia nosotros hemos capacitado a gente de la Procuración
con la doctora Falvo, que no sé si está, pero bueno, no llegó. No llegó. Entonces, con la doctora Falvo hemos capacitado bastantes fiscales o defensores y bueno, pero ahora vamos a seguir con el Poder Judicial. Y después, esto en la provincia de Buenos Aires, como digo, no hay por ahora OBDs símil nuestra. En Tucumán hay en Capital y en la ciudad de Concepción. Hay 2. Después, en Santiago del Estero hay 4. Miren, esta es una corte de todos varones. Esto lo digo porque es relevante que una corte de todos varones ha sido líder en el país en las oficinas de violencia doméstica, de la mujer, etc. Y entonces, acá en Santiago del Estero tenemos en la Capital, en Termas, en Frías y en Añatuya. 4 OBDs para esta provincia, que es bastante poco poblada, es grande, pero poco poblada, justamente los lugares están lejos unos de otros. Salta, bueno, sin sucursales, tienen la capital, y hay también en la provincia de Santa Cruz, donde tenemos en Río Gallegos y en Caleta Olivia, también hay 2 OBDs. Así que la provincia de Buenos Aires van a tener que hacer por lo menos, ¿cuántos departamentos judiciales hay? 9. 21. Bueno, 21 hay que hacer. 21 tenemos que hacer. Despacio, hay que hacer despacio. Pero, bueno, está bien, con que hagan 19, está bien. Empezamos con 13 este año, ¿no? Bueno, no, 13 es mala, es yeta. Bueno, entonces, tenemos, bueno, estos más o menos los registros que tenemos. Vamos a ver un poquito los tipos de violencia y los números de violencia, ¿no es cierto? Porque hay violencia, nosotros medimos, como la ley de no violencia contra la mujer lo manda, la violencia psicológica, física, simbólica, ambiental, económica, social y sexual. Como algunas no se sabe qué son, las voy a explicar. Porque, por ejemplo, la física todo el mundo sabe lo que es, y esto es, digamos, lo primero que se ve, ¿no es cierto? El golpe, el médico lo corrobora. Nosotros en la oficina de violencia doméstica tenemos full time, o sea, las 24 horas, médico, abogado, asistente social, psicólogo, equipos completos mañana, tarde y noche. Entonces, la gente, si el caso se da, o sea, si viene a hacer una denuncia como corresponde, y si es de la capital federal, que es otro tema también importante, porque no podemos atender de afuera por el federalismo argentino, entonces, por eso las tienen que poner en la provincia, porque viene gente de provincia que no se puede atender. Entonces, nosotros tenemos que llega la persona, a veces tienen que esperar bastante porque hay mucha gente, y hemos crecido y estamos haciendo pisos para arriba y ahí tenemos las licitaciones que se caen una y otra vez, así que esperemos terminarlo para poder seguir avanzando, porque ahora tenemos 170 personas trabajando, mañana, tarde y noche. Hay muchos más caciques que indios, porque hay muchos más profesionales que empleados. Hay algunos pocos ordenanzas, alguno por turno, hay empleados administrativos y están, como digo, estas 4 profesiones que entonces la persona pasa, la atiende, digamos los abogados, asistentes sociales, psicólogos, el médico lo revisa, constata las lesiones, saca fotos, o sea, las lesiones, cuando decimos que tiene lesiones físicas, todo está constatado, y esto es tan importante porque cuando se constatan enseguida, aunque sea un mero chichón, que es la demostración de la violencia, aunque sea menos que toda la cara ensangrentada, lo cierto es que esto, cuando pasan días, suponiendo como era antes, que pasaban varios días, para cuando lo revisa el médico, ¿qué pasa? Ya no tiene nada. Ya no tiene nadie, además no se sabe de dónde vino, no se puede probar la causa-efecto. En cambio acá vienen en el momento, con toda la historia, está comprobado que es por violencia doméstica y además no lo tienen que mostrar nunca más. O sea, ya el juez con esto se arregla, eventualmente ampliará los interrogatorios, ciertamente que sí,
pero no tiene que empezar de cero todo el cuento, toda la historia, que siempre esto ha sido una revictimización de la justicia, que es una de las cosas que quisimos evitar. Y además, porque el informe de riesgo que se levanta en el momento, antes tardaba entre 3 y 4 meses. Obviamente, ningún juez puede tomar una medida de violencia doméstica cuando tiene que esperar 3 meses un informe de riesgo. O sea, siempre se tomaba la medida o no se tomaba en base al ojímetro del juez. Esa es la verdad, con la asistente social del juzgado, con la experiencia que tienen, pero no, o sea, no es cierto, los jueces tenían mucha experiencia, yo no estoy minimizando a los jueces, al contrario, pero es la experiencia de los jueces la que era utilizada y no este informe técnico, que es como no es una pericia, pero es un informe técnico de riesgo. Entonces, con esta evaluación del riesgo ya va al juzgado, el juzgado a veces a la hora toma la medida, si es horario de tribunales, si no, se lleva al juzgado a la mañana siguiente a las 7:30, pero a la gente después se le acompaña al juzgado cuando no tiene abogado. Tenemos también la defensa pública oficial que colabora. Hemos hecho un acuerdo con la doctora Estela Maris Martínez, defensora oficial, y hemos pasado a la defensa pública 10.000 casos en todo este tiempo. Así que miren que han participado mucho. Hay civil y hay penal. La defensa pública no está toda la noche, pero está creo que hasta las 5 o 6 de la tarde. Bueno, vamos a ver qué son los tipos de violencia, habíamos dicho. Bueno, la psicológica, más o menos todo el mundo se da cuenta, ¿no es cierto? Es un daño emocional, una disminución de la autoestima, se lo amenaza, se lo intimida, o se la amenaza, se la intimida, ¿no es cierto? Se le hacen prohibiciones de cosas que no va a poder hacer para ir bajando y bajando la autoestima. Esa es psicológica. Después, tenemos la simbólica. Esta es más difícil, porque es una violencia indirecta. La violencia simbólica implica falta de respeto, que la mujer está solo para las tareas, ¿no es cierto?, para cuidar a los chicos, llevarlos al colegio, cocinar, planchar, lavar, y para ser objeto de sexo, y para eso están las mujeres, y para nada más. Esto es la violencia simbólica, el convencerla, el dar, y entonces con esto, si bien indirectamente, también se les rebaja toda voluntad. Quedan muy vulnerables, se rebaja su voluntad. Después tenemos la ambiental. La ambiental es generalmente el maltrato a animales domésticos o hasta a veces la muerte de los animales domésticos, el romperle objetos a la mujer. Después tenemos la económica, bueno, no es tan difícil de ver, pero por ejemplo es no dejarla trabajar, retenerle los bienes, los instrumentos de trabajo, esconderle las cosas. Esta es una violencia económica, ¿no es cierto? No dejarle el dinero suficiente para lo que fuera, para sus necesidades personales o del hogar, de acuerdo al estatus también, de acuerdo a los ingresos. Después está la violencia social. La violencia social es limitar, o sea, el contexto familiar pueden quedarse ahí adentro, pero no pueden, digamos, ver a los familiares, ver a los amigos. Esta es una violencia social, impedir el ser partícipe con toda la gente como cualquier otra persona que tiene sus amigas, que tiene sus hermanas, etc. Esta también, por ejemplo, sacarle las llaves, acompañarla a todos lados, para ver dónde va, qué hace, acompañar a todos lados, bueno, el controlar o sabotear todas las relaciones. Atiende el teléfono, la atiende mal a la amiga, bueno, ya sabemos, estas cosas son espantosas, porque es una violencia social muy importante del entorno fuera del hogar. Y después, bueno, la sexual, que es más o menos nos damos cuenta, es la violencia, inclusive dentro del matrimonio, la violación y todo otro tipo de malos tratos sexuales, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos 96%, esto no va a sumar 100 porque casi siempre vienen juntas, mezcladas.
96% de los casos tienen violencia psicológica. 68%, o sea, más o menos siempre, y miren que en todos estos años ha estado en los mismos números, mes a mes, mes a mes. Esto es del mes de marzo de este año. Ahora, el mes que terminó, o sea, es hasta el 29, ayer. O sea, le falta 30 y 31. Física, 68% tienen. Simbólica, 55% han sufrido violencia simbólica. 41% han sufrido violencia ambiental, 35% económica, 21% social y 7% sexual. Es la menos o la que menos se denuncia. A veces hay muchas mujeres que tienen vergüenza y entonces denuncian los golpes, etcétera, pero les cuesta más denunciar la violencia sexual. Bueno, esto es la Oficina de Violencia Doméstica, donde entonces hemos atendido en este mes 839 casos, vamos más o menos por 1000 por mes, 900 por mes casos. En todo el tiempo que hemos estado hemos atendido 69.000 casos. Y hay seguimiento por 142.000, porque como casi todos van a civil y penal, después nos informan qué es lo que pasó en el juzgado, así que tenemos para ver qué pasó 142.000 casos. Bueno, vienen generalmente de la policía, que los deriva un 32%, ¿no es cierto? El horario, cuando más viene es de 7:30 a 13:30, pero en realidad un 60% viene fuera del horario de tribunales. Vienen a la tarde, a la noche, el fin de semana, el feriado. Entonces, esto es muy importante haberla abierto fuera de horario de tribunales, porque la violencia no es cuando ocurre de 7:30 a 13:30, es más bien en todos los otros horarios. Y entonces, justamente por eso, esto es así y está abierta todo el tiempo. Y como digo, el 60% de la gente viene fuera del horario de tribunales. Bueno, estamos con de dónde vienen, la gente de dónde viene, qué instrucción tiene esto para aplacar toda sospecha de que esto es cosa de pobres, de ignorantes. O sea, es ignorante porque es una falta de cultura, pero que es cosa de pobres, de ignorantes, de gente carenciada. No es cierto esto. Nosotros tenemos en nuestra oficina, también es la capital federal, es el lugar de creo yo, más altos ingresos del país, ¿no es cierto? Pero con instrucción secundaria completa, 20%, y secundaria incompleta, 25%. O sea, la mitad tiene secundario. Después, el 8% tiene estudios universitarios y primarios el 11%. Así que, como vemos, esto es gente que es clase media. Inclusive, por los ingresos también, el 76% de la gente, sumando medio alto, medio alto, medio medio, el 76% es de ingresos medios, bajo 20% y carenciados solamente 4%. Tal vez porque no tengan, no vengan, no sé, pero lo cierto es que carenciados, que son los que uno diría los que más sufren violencia, 4% tenemos nada más. Y bueno, el 77% de los casos son relación de pareja o expareja. La violencia no se termina con la separación. Tenemos más exparejas que parejas. Pero uno diría, entonces, ¿para qué se separa? Y bueno, porque es más fácil que la mate si la tiene más cerca, aunque la persigue, etcétera, y por eso se denuncian muchos casos de ex. Es muy importante el ex. Y ahora, y esto viene a cuento de que antes, todos estos eran crímenes pasionales, ¿no es cierto? La quería tanto que la mató, porque se puso celoso. Bueno, esto ya no es así. Los diarios, todos los días, todos los medios, hablan de violencia de género. Y la policía, el primero que ahora encontraron esta mañana, encontraron una muerta, ya el primero que van a buscar es al novio. Esto es así, antes no, antes era el primero que era el protector, etc. Ahora esto se acabó. Ahora realmente se sabe o se sospecha primero de la pareja. ¿Por qué? Porque, como digo, el 76%, o sea, prácticamente el 80% de los casos son de pareja o expareja. Y después,
Bueno, después más 16 de concubino, así que tenemos prácticamente todo. Y novio 1% nomás. Por lo visto, por suerte, las novias se escapan a tiempo. Se escapan a tiempo. Bueno, y con esto estamos, ¿no es cierto? Bueno, ya está. Ustedes después me preguntan. Creo que se me acabó el tiempo. Bueno, como siempre, la doctora tan clara, tan sencilla, tan accesible en cuanto a poder comprender la mirada que muchas veces a mí me pasaba desde la sociedad civil, que para mí era la justicia, la corte, era como una cosa inentendible, y realmente, tanto con la doctora, realmente la posibilidad del intercambio, de la articulación, del pensar muchas veces juntas, alternativas para combatir la violencia de género, creo que eso es muy importante. Es muy importante trabajar en equipo, es muy importante trabajar articuladamente con toda la sociedad. Y en ese sentido, desde el Consejo Nacional de las Mujeres, rol que me toca ocupar desde el 10 de diciembre, hubo algo que a mí me preocupaba, me desvelaba. Y en la conversación que tuve con la ministra Carolina Stanley, hablábamos acerca de cuáles eran los desafíos que teníamos por delante, teniendo en cuenta que hay algunas cosas que dijo maravillosamente bien la doctora, y no me voy a repetir. La realidad es que tenemos un marco normativo como es la 26485, que es una excelente ley que abarca las diferentes formas de violencia, que las reconoce, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, el nombrar dentro del marco normativo era un paso trascendente. Creo que a partir de la sanción de esta ley, a partir de el haber incorporado el agravante por violencia de género dentro del Código Penal, claramente se dieron avances en materias normativas importantísimas, que hoy podamos contar con las primeras estadísticas oficiales, que vale sea de paso, quiero aclarar que el informe es de la Casa del Encuentro y que siempre se hizo como una forma de aportar en la visibilidad, y realmente es muy importante poder contar con estadísticas oficiales. Y en estos desvelos de los cuales yo les hablaba al principio, uno de los puntos era cómo hacíamos para que la 26485 bajara concretamente a la vida de las mujeres. Que ese era el pasito que faltaba, el pasito que costó dar, el pasito que tenía que ver con el diseño del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Algo que es obligación del Consejo Nacional de la Mujer llevar adelante. Así que en esa conversación coincidimos en la necesidad imperiosa de ponernos a trabajar desde el 11 de diciembre en el diseño del plan. Y cuando hablamos de plan y hablamos de bajar a tierra esta maravillosa ley, implica que el Consejo Nacional de las Mujeres está trabajando en forma articulada con diferentes ministerios, porque consideramos que esta apuesta de tener un verdadero plan nacional va a depender también del compromiso de diferentes actores, actores que tienen que ver con organismos públicos, actores de la sociedad civil, todos juntos detrás de esta ley, de este plan. Pero también desde una visión integral, transversal, interdisciplinaria, interministerial, pero fundamentalmente federal. Y en este diseño del plan federal también tenemos que tomar en cuenta, y lo estamos tomando en cuenta, cuáles son las realidades regionales que tenemos. No es lo mismo el NOA, el NEA, el centro, la Patagonia, la Mesopotamia. O sea, hay un diseño global que tiene que ser común, pero también atendiendo las realidades locales de cada una de las regiones. Por eso, en este diseño estamos hablando de programas de asistencia directa, programas de protección, programas de prevención, programas de capacitación,
programas que tienen que ver con lo que nos compete desde el Consejo Nacional de las Mujeres de Investigación y de Elaboración de Estadística Oficial, desde la línea 144, que ya hemos presentado el primer informe. La ampliación de lo que es la línea 144, no solamente como una línea de atención y orientación, sino también hemos ampliado y le hemos anexado un equipo de seguimiento con profesionales de la psicología, del trabajo social y del derecho, justamente porque cada llamada que ingresa hoy por la línea 144 tiene un seguimiento posterior, cosa que para nosotras era muy, muy importante. Y dentro de este diseño que yo les comentaba, que próximamente se va a presentar, que seguramente para el mes de julio tendremos ya terminado el plan y luego, bueno, habrá que hablarlo con las provincias y luego se podrá recién reglamentar y ejecutar en cada lugar de nuestra región. Cuando estamos hablando de estas cuestiones regionales, estamos hablando también de un trabajo en equipo, tal como lo estamos haciendo con Dani Reich en la provincia de Buenos Aires, donde ahí trabajamos palmo a palmo, codo a codo, las 24 horas, viendo las mejores maneras, las mejores estrategias. Creemos que esto también forma parte del desafío que tenemos por delante, que tiene que ver con un trabajo articulado en equipo y fundamentalmente dejando de lado cualquier tipo de diferencia, porque aquí nos matan, nos violan, nos trafican a todas. Y en estas realidades regionales también hay temas específicos que tienen que ver con las desigualdades. Y desigualdades que también se dan en otros puntos que tienen que ver con desigualdades que padecen a mujeres de las comunidades originarias, donde también ahí tenemos un trabajo muy arduo por hacer. También hay pueblos donde el abuso sexual de la hija mayor está naturalizado y también tenemos que trabajar en esos lugares. Por eso, en estos dos puntos que planteo, son los puntos donde también tenemos que trabajar en conjunto con las provincias, con las localidades para poder erradicar. En función de este plan, hay claramente una decisión política de parte del presidente Mauricio Macri de tomar este tema como una agenda política del Estado. Y recientemente en mi viaje a Estados Unidos, en Naciones Unidas, hemos visto claramente cómo el tema de la violencia de género es un problema mundial, es un problema que nos unifica y nos reúne para pensar nuevas y mejores estrategias para poder, por un lado, prevenir, por el otro lado, combatir, para llegar al ideal, que sería erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres. Desde el Consejo Nacional de las Mujeres, un consejo de puertas abiertas al diálogo, a la articulación, al trabajo permanente, también estamos incorporando mesas de trabajo que tienen que ver con, por ejemplo, con las áreas de género de las organizaciones sindicales. Ya vamos para la segunda reunión con las áreas de género de las mesas sindicales, con un solo objetivo: trabajar la temática de violencia de género. Y realmente estamos viendo el nivel de respuesta, de inquietud y de necesidad de trabajar en conjunto. También estamos armando las mesas con las víctimas, con las familiares de víctimas de femicidios, un tema que también tiene que ver con el acceso a justicia y que tiene que ver de cómo el Estado realmente toma este tema como un tema que tiene que estar presente. Yo, que vengo de la sociedad civil, sé muchas veces lo que le cuesta a las familias de víctimas de femicidio poder acceder a una verdadera justicia. Por eso creemos que el Estado, acompañando, articulando, puede ayudar y mucho. Adriana Maricel Zambrano, Valpalá, Jujuy, mujer originaria, es el caso, quizás uno de los casos más emblemáticos
donde se condenó al asesino a tan solo 5 años de prisión por homicidio preterintencional, y hoy está peleando, como decía la doctora, lo que nos preocupa y nos ocupa, que es justamente, está peleando la tenencia de esa hija. Estas cuestiones que nos indignan en tanto personas, en tanto ciudadanos, también nos indignan, obviamente, desde la función pública. Y creemos que si trabajamos juntos podemos trabajar para esto. Y el Plan Nacional tiene un objetivo fundamental, que es el trabajar para el fortalecimiento de la mujer, para lograr una verdadera autonomía económica que le permita salir de esa situación de violencia. Para eso, y ya voy terminando para no aburrirlos, la realidad es que se está trabajando muy fuertemente con el programa Ellas Hacen, haciendo hincapié en el fortalecimiento educativo y laboral, pero también teniendo en cuenta las realidades regionales. Y estamos trabajando en programas que le permitan a esa mujer desarrollar actividades que verdaderamente le puedan producir una autonomía económica. A veces una piensa que, bueno, hacer cooperativas de dulce, hacer cooperativas de costura, son también una salida, pero también consideramos desde esta gestión que son salidas laborales todo lo que tiene que ver con electricidad, plomería, albañilería, un montón de oficios que cualquier mujer puede hacer y que obviamente le dan una mayor autonomía económica. En función de esa autonomía económica es que estamos trabajando según las concepciones de la Agenda 2030, que claramente hace un análisis transversal de este tema, y desde este lugar, desde el Consejo Nacional de las Mujeres, estamos trabajando. Seguramente va a ser imprescindible que la justicia, que el Poder Ejecutivo, que los poderes legislativos redoblemos los esfuerzos para trabajar con la misma mirada, con la misma objetivo. Yo creo que hemos estado dando a lo largo de todos estos años muchos pasos hacia adelante. Quizás ahora el paso de la reforma educativa en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta la universidad, es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. El origen de la violencia de género, como decía la doctora, tiene que ver con una cultura patriarcal, una cultura machista que nos atraviesa como sociedad y también nos atraviesa en los diferentes espacios. Por eso es importante también el poder trabajar juntos, en conjunto, desde los diferentes sectores para las modificaciones que tienen que ver con las modificaciones de currículas educativas. Para eso estuvimos hablando en Naciones Unidas de diferentes proyectos que vamos a llevar adelante justamente en este sentido, como pruebas pilotos para poder ampliar y amplificar a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Para terminar, sin ningún lugar a dudas, va a depender de todo el trabajo que desde los diferentes sectores pongamos, pero que también pongamos foco en que si bien la violencia de género afecta en forma directa a las mujeres, termina afectando a todo el tejido social en forma transversal. Cada víctima de violencia de género tiene una serie de requerimientos que podemos evitarlos justamente si trabajamos para prevenir, si trabajamos para proteger y poder fortalecer a esos hijos e hijas de las mujeres en situación de violencia. Cuando hablamos de violencia de género, no hablamos solo de un tema de mujeres, por eso es tan importante que haya tantos varones aquí presentes, porque necesitamos de varones comprometidos, de varones que realmente nos puedan dar una posibilidad de tener una sociedad de iguales, una sociedad con equidad, una sociedad con justicia, y donde justamente podamos desterrar, desarticular, desandar esta cultura machista que todavía coloca a la mujer en el lugar del objeto, en el lugar de la cosa. Para eso, desde el Consejo Nacional de las Mujeres,
desde el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley, desde el trabajo que se está haciendo con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, estamos totalmente comprometidas a llevar adelante una verdadera política que tenga que ver con poder de a poquito, pero con paso firme y seguro, empezar a bajar esa realidad que tenemos en materia normativa para que pueda ser utilizada y conocida por cada una de esas mujeres. Yo decía, cuando estaba en la sociedad civil, disculpen que yo todavía voy y vengo, porque estoy en el medio, si bien estoy de licencia de la sociedad civil, la realidad que yo siempre decía que de la violencia se puede salir, los femicidios se pueden evitar, pero claramente si trabajamos en conjunto, mujeres y varones, para poder luchar juntos y juntas por una sociedad de iguales, una sociedad equitativa, una sociedad más justa y donde el fortalecimiento de la mujer sea uno de los ejes fundamentales para poder lograr una sociedad diferente basada con otros valores. Seguramente todas las personas que están aquí presentes y esta mesa de lujo con la que estamos compartiendo esta posibilidad de pensar, de compartir lo que cada uno está haciendo desde su lugar, evidentemente aquí tenemos un solo objetivo, ni una menos, nunca más. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, gracias, ministro, por la invitación y por abrir este espacio. Me parece que es muy bueno que desde el Ministerio de Justicia tengamos estas mesas y estos debates, y empezar por género para mí es un orgullo. Gracias, doctora, siempre es un placer escucharla y se sigue aprendiendo todos los días. Y bueno, con Fabiana, como decía, venimos trabajando hace mucho. Hoy me encuentro a cargo del área de políticas de género de la provincia de Buenos Aires, un área a la cual cuando llegamos el 10 de diciembre encontramos en una situación no óptima para lo que aspiramos que sea la política de género en la provincia, en un contexto en el cual no tenía la relevancia el Consejo Provincial de las Mujeres, como hoy logramos darle a través de subirle el rango en su estructura a ser una subsecretaría dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. La provincia, la verdad, está dando un cambio importante en esto, es una mirada distinta. Contar con un secretario de Derechos Humanos como el doctor Cantón en el equipo de la provincia, la verdad que es un orgullo para todos los que trabajamos en estos temas, así que no está presente, pero quiero que sepan que tenemos un secretario de lujo en la provincia y una mirada focalizada en lo que tiene que ver con políticas de género, desde la gobernadora para todo el equipo de gobierno, así que es una responsabilidad que tenemos que llevar adelante. Cuando empezamos a hablar los equipos del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Políticas de Género en este espacio, el eje de la propuesta era, bueno, pensemos en acceso a la justicia. Y como hablaba la doctora, en relación al crecimiento que tuvo la Corte con las oficinas de violencia doméstica, con Analía, venimos trabajando hace muchos años. Como decía el doctor, yo vengo a trabajar en la gestión de la ciudad en el área de género. Me acuerdo que cuando María Eugenia me propuso sumarme al equipo, en diciembre la fui a ver a Analía y le dije, ¿qué hacemos con la justicia sin OVD en la provincia de Buenos Aires? Es algo que, como dice Fabi, hay muchos temas que nos desvelan, que sabemos que tenemos que reforzar, que trabajar. Hoy la provincia, por el informe que presentó el Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo ahora en el mes de marzo, recibió en el 2015 50.000 denuncias en juzgados de paz. Es muchísimo el número y sabemos que la realidad local de los 108 juzgados, ¿no? Juzgados de paz que tiene la provincia, en relación a los 135 municipios, es amplísima. La dilación que se produce entre los lugares a donde acceden las mujeres a denunciar, que la gran mayoría de las veces son las comisarías de la mujer, en los municipios que tienen, porque hay 3 municipios de la provincia que no cuentan, es primero la comisaría de la mujer, antes que las comisarías de seguridad, que son espacios donde claramente nos deberían tomar las denuncias. La imposibilidad a veces de llegar al sistema judicial y repensando, ¿no? Entonces, las posibilidades que se conjugan para las mujeres en la provincia en cuanto a poder acceder al sistema de justicia, poder sostenerse en el sistema y poder llevar adelante sus causas, ¿no? Hoy la Oficina de Violencia de la Corte Suprema trabaja, como decía la doctora, con una agilidad absoluta, con equipos interdisciplinarios, con una accesibilidad a las mujeres que se sienten cómodas de poder acercarse a esa oficina y presentar los hechos que les suceden. Cuenta la ciudad con patrocinios jurídicos gratuitos desde la Defensoría del Pueblo, desde la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires,
cuentan con herramientas. Hoy las mujeres de la provincia no cuentan con estas herramientas. Creo que ese es un punto que tenemos que trabajar en lograr ese acceso a la justicia, el para qué y el por qué de estas mesas que nos llevan a repensar, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad muy grande todos los que delineamos políticas públicas, que nos tomemos el tiempo de tomar esta distancia crítica y necesaria de ver las realidades locales. Como bien decía Fabiana, es muy distinta la realidad al centro de la provincia, a la costa, al sur, las idiosincrasias que sean, la sinergia que tenemos que lograr entre los distintos poderes desde el Ejecutivo, los cuales acompañamos a cada municipio en la ejecución y en el armado de esas políticas públicas, lo que tiene que ver con el ámbito de la seguridad, trabajar fuertemente, y la justicia. Creo que son los tres ejes que tenemos que coordinar en la provincia y que es el norte al cual apuntamos en estos próximos 4 años. Es muchísimo el trabajo para llevar adelante, son muchísimas las necesidades que sabemos que tenemos las mujeres. Hablo en femenino porque claramente sabemos que el 98% de las que van a denunciar son mujeres y sabemos... Ah, creció. Varones que reciben... Bueno, a ver, si está dando también, eso es muy bueno. Bueno, yo me acuerdo en el inicio hablábamos siempre de un 2%. Pero la realidad es que esta realidad va transformándose cotidianamente. Hoy también hay, como vos decís, varones que presentan sus denuncias y pueden radicar y necesitan su proceso judicial y acceden a la justicia, por suerte. Pero hay muchísimos varones, y estoy segurísima que en la provincia, como las mujeres, no logran acercarse y acceder a esta justicia. La justicia, que es un derecho humano básico para todos y para todas, que está ahí, que está a disposición, que no están los mecanismos dados claramente, y que es lo que yo siento que tenemos que reforzar. No hay mucho más que acotar de lo que Fabiana contó. A nivel programa nacional, cómo estamos trabajando, la sinergia y el acompañamiento desde el gobierno provincial en todo lo que tiene que ver el plan nacional. Claramente vamos a estar trabajando en la misma línea que el Consejo Nacional, porque somos un equipo de trabajo, porque concebimos que acá no hay banderías políticas ni elecciones de por qué sí o por qué no, sino porque está claro que necesitamos esto como sociedad, que vamos a focalizar fuertemente, y lo estamos haciendo desde el 10 de diciembre, en cada uno de los 135 municipios, en reforzar las áreas locales, en generar las áreas locales en los municipios los cuales no tienen. Hay varias noticias que se estuvieron circulando de distintos lugares que no cuentan con el área de género, y esto no es algo que tiene que ser optativo al gobierno de turno. Esto es algo prioritario, como la salud, como la educación. Uno puede pensar en políticas transversales si logra dar respuesta directa a las problemáticas puntuales. Así que esto es un trabajo que estamos llevando adelante y que claramente las patas del Ejecutivo están, la de la justicia tiene que estar, seguridad, pero también, como anunció la gobernadora en esta misma casa a principio de mes, en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, el 8 de marzo, estamos trabajando en el armado de una red de refugios, que sabemos que siempre lo que aspiramos es que la mujer no llegue a estar en un refugio. Si llega a estar en un refugio, claramente es porque estuvimos fallando, porque algo nos pasó como sociedad, porque esa mujer no logró tener otra opción que pedir ayuda, porque si no, sabíamos que estaba muerta al día siguiente. Entonces vamos a estar trabajando. Hoy la provincia cuenta, por suerte, con 5 obras en proceso desde la gestión del Consejo Nacional de las Mujeres, 5 obras que visitamos con Fabiana y que le ponemos mucha emoción porque sabemos que falta mucho por hacer, que no estaban dadas las condiciones óptimas en las cuales uno esperaría recibir los recursos, pero bueno, vamos a seguir trabajando y claramente vamos a trabajar a nivel regional en la provincia, ayudándonos muchísimo en el ámbito de justicia, en los departamentos judiciales, para generar redes en cuanto a refugios, redes en cuanto a asistencia, redes en cuanto a organizaciones de la sociedad civil. El concepto de redes es amplio y creo que es lo que nos sostiene como sociedad. Mi formación es de trabajadora social, así que para mí la red es como todo. Todo funciona a través de las redes. Así que esa es la apuesta que tenemos, el camino es largo, tenemos 4 años, espero que logremos acceder a más justicia para todas las mujeres, espero que logremos generar esta sinergia y esta conectividad entre todas las áreas. Es difícil traccionar desde un solo lugar si no trabajamos en conjunto. Y fundamentalmente un objetivo claro y directo que tenemos. Creo que, como bien dijo Fabi,
ni una menos nunca más. Como bien siento yo, garantizar una vida libre de violencia para todas. Muchas gracias. Quiero ampliar mi agradecimiento también al equipo dependiente de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y en particular a la directora licenciada Fiorella Canoni, que con gran entusiasmo y con mucho esfuerzo y trabajo pudo llevar adelante y llevará y seguirá llevando adelante este ciclo de encuentros tan fructuosos. Muchas gracias a todos ellos también. La realidad es un cierre muy breve. Me siento muy cómodo, no solo por la excelencia del panel, sino por los temas que se tratan. Yo debo decir que en mi vida personal también estoy de algún modo signado, hay un signo determinado por reivindicaciones y datos que marcan el avance del reconocimiento de los derechos de la mujer, varios que no tienen sentido que explique aquí, pero integro el primer gobierno presidido por una mujer en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y hasta nací, Elena, el día que votó la primera mujer en Argentina, el 11 de noviembre de 1951. Mi madre en el sanatorio de Mercedes depositó su voto ese día tan particular, tan simbólico. De modo que por formación y por convicción, estos son temas que me atraen, que me apelan y que decidí impulsar con el auspicio y el apoyo de la gobernadora como política de Estado. De manera que seguirán contando con nosotros en todos estos debates que, como se ha marcado muy claramente, la realidad que las integrantes del panel han detallado, han mostrado, también verifican la necesidad de continuar en esta misma senda. La realidad es, gracias, la realidad es acuciante, es angustiosa por momentos, los datos están a la vista. Y en el, en el medio de todo esto, para mí hay un factor o una situación, o mejor dicho, un dato que marca el interés y la magnitud de este debate, que es el concepto de vulnerabilidad, que ha permeado a lo largo de todas estas exposiciones. Primer concepto, nosotros hablamos de desafíos y de cambios de paradigma. Cuando hablamos de paradigma estoy refiriéndome a ese marco que fija hacia adentro los márgenes de un debate y que instaura conocimiento, que genera prácticas y dispositivos que terminan, para usar palabras de Foucault, normalizando conductas, volviéndolas normales, algunas de las cuales han quedado claramente expuestas en las exposiciones anteriores. Se normalizaron conductas que no tienen nada de normales. Y en ese sentido, creo que un principio, un paso para cambiar ese paradigma que ha marcado en muchos casos la sumisión, la humillación y el destrato hacia sectores importantes de la sociedad, en particular a las mujeres, un paso importante es reconocer que la vulnerabilidad no es una condición, no es un dato ineluctable, irreversible, es una situación a la que determinados sectores, determinadas personas son llevadas muchas veces en un ejercicio malsano y anómalo del poder. Las Naciones Unidas se han expedido con claridad sobre qué factores pueden determinar o pueden llevar a una situación de vulnerabilidad, que como tal es la relación en la cual uno de los términos no tiene más opción verdadera, y cito palabras del documento de la ONU, verdadera ni aceptable que someterse al abuso de que se trata, al abuso del otro. Factores tales como el género, la pobreza, la exclusión social, cultural, la falta de contención institucional, la educación limitada, la inestabilidad política, la guerra que citaba la doctora Hayton, los conflictos
los marcos sociales, culturales y jurídicos reductivos, el desplazamiento social por vía de la coacción y de otro tipo de demandas. Creo que instalar esta primera idea de que no hay personas vulnerables per se, que hay situaciones que se generan y que es necesario identificarlas y erradicarlas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, Daniela acaba de reflejar una situación sumamente dramática, y en particular en lo que nos concierne funcionalmente en el ámbito penitenciario. Hemos percibido que hay también una cierta cultura judicial que se niega a ver que determinadas situaciones, judicial y legislativa, que se niega a ver que ciertas situaciones no son iguales que otras. En un pabellón de la unidad 33 del Servicio Penitenciario Bonaerense hay 47 chicas con hijos chiquitos o con estados de embarazo. Y personalmente, y después de una larga trayectoria judicial en lo penal, tengo la absoluta convicción de que ninguna de ellas debería estar ahí donde está, que hay alternativas y que hay que generar debates para que también los jueces, y me incluyo de algún modo en esta categoría, interpretemos una nueva realidad, una realidad que nos impone sacudir una cierta dictadura intelectual que nos lleva a lógicas un poco reactivas o binarias. Delito, pena privativa de libertad. Y no siempre es así, no siempre debería ser así. El concepto de mula, que tiene como tal un tratamiento legislativo idéntico para el dealer, que manda, utiliza y se vale de este tipo de sujetos vulnerables, tiene la misma amenaza penal en abstracto que la persona que arriesga su vida, su integridad personal, su libertad, su familia, etcétera, para llevar adelante una tarea de este tipo, ilícita. Es la misma pena. Y generalmente el mismo tratamiento penitenciario. Es un ejemplo de que al menos deberíamos repensar, reevaluar cuál es la mejor respuesta político-penal en este caso. Pero no es solo la política penal, no es solo la concepción de la pena o de las alternativas a la pena privativa de libertad lo que hay que pensar. Daniela, Fabiana y la doctora Hayton han señalado que es necesario repensar qué otras políticas el Estado tiene preventivamente, tanto en la prevención como en la etapa posterior al cumplimiento de la pena, que no es solo la terapia intensiva, que es el sistema penal, lo que hay que utilizar. Hay otras alternativas mucho más eficaces que fuera y dentro del sistema judicial deberían pensarse y eventualmente implementarse. Estas hipótesis de justicia, lo que se ha dado en llamar justicia restaurativa. La justicia restaurativa quizá no sea la única respuesta a determinadas situaciones de violencia intrafamiliar, de problemas menores, de vecindad, etc. Pero es una alternativa que hoy por hoy tiene implementación exitosa en varios países y que la Argentina no se decide a instalar. Por supuesto, habrá que crear una cultura, habrá que instalar un debate, habrá que reformar leyes, habrá que convencer a jueces de que las herramientas son más permeables o más amplias de las que aparentemente muestran las leyes. Pero algo habrá que hacer, y yo creo que este es un buen paso en esa dirección, para que la vulnerabilidad sea una política de Estado, un problema político en el sentido más clásico del término. No solo un problema de la política, es un problema de lo político, ¿sí? De todo aquello que atraviesa la sociedad y que impone a quienes tenemos tareas de gobierno generar las mejores condiciones para la promoción social y comunitaria de los miembros de esa comunidad. Es agobiante ver las cifras que se han dado aquí. Yo no sé si Daniela nos mencionó, entre los años 2014 y 2015 hubo un aumento de alrededor del 20% de la violencia de género.
197.000 denuncias, cifra blanca, en el año 2014, 167.000 más o menos en el año 2015, una diferencia del orden del 20% y de un 14%, si mal no recuerdo, de femicidios en la provincia de Buenos Aires. Estas cifras requieren de una respuesta que no sea puramente reactiva. En eso está empeñado el Ministerio a mi cargo. En eso trabaja fundamentalmente algunas de las áreas que lo integran, como la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. Y en esa misma dirección están también movilizándose hacia afuera, no por lógica de demanda, sino por lógica de apertura y de acción positiva, la creación de centros de asistencia a la víctima que, aunque insuficientes, como señaló la doctora Hayton, están en el marco de una política de Estado a futuro. Centros de asistencia a la víctima que aspiramos que sean 13 en el próximo año de los 21 departamentos judiciales, pero que se complementan con otras medidas muy concretas, como por ejemplo la firma de convenios con cuerpos intermedios relevantes, como actores sociales, colegios de abogados, colegios de magistrados. Hemos firmado con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires un convenio que habilita la asistencia gratuita para víctimas de violencia de género, con patrocinio gratuito y pago de la mitad de los honorarios y la tasa de justicia a cargo del Estado. Es un paso, y es una política que complementa a todas las que se han mencionado aquí, y donde los consejos y la actividad de los centros de la mujer, no huelga decir la importancia y la relevancia que adquieren. En síntesis, poder, vulnerabilidad, justicia restaurativa, alternativas a la pena privativa de libertad, son datos y son elementos para el diseño de una política y para el cambio de un paradigma que se exterioriza como un desafío, como se ha planteado aquí. Nosotros querríamos revertir, es decir, hoy el discurso es desde los derechos, desde la proclamación de la igualdad, frente a una realidad de vulnerabilidad. Nuestro propósito es revertir esa ecuación, revertir esa relación e ir desde la igualdad, desde la vulnerabilidad hacia la igualdad. En esa tarea estamos empeñados y actos como este son demostraciones, yo creo que muy positivas, de avances en esa dirección. Yo nuevamente les agradezco a estas destacadísimas panelistas, me han enriquecido una vez más con su experiencia. Las asocio a esta tarea tan importante y que los varones podemos complementar pero nunca protagonizar. Pueden contar con eso, por lo menos con esta colaboración irrestricta e incondicionada. Muchísimas gracias a todos.